Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy con nosotros tenemos a un nuevo amigo y colaborador que te vas a presentar tú, José. Bien, pues mi nombre es José María Madiedo, soy investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía y mi especialidad es estudiar el entorno meteórico del sistema Tierra-Luna, analizando las propiedades de estos meteoroides, de estas rocas, y cómo se producen sus impactos tanto contra la atmósfera terrestre como contra la superficie lunar. Bueno, decir que a los oyentes que nosotros nos conocimos el verano pasado en Astroita, estamos hablando casualmente de esto, una exposición, celebraron el 25 aniversario de ese sitio maravilloso. Recomiendo a todos los oyentes que puedan acercarse, ya darle la dirección por cuando edite el vídeo y cuando edite el audio también. Pero nos conocimos allí, estabas haciendo una exposición sobre la Luna, ¿verdad? Sí, exactamente. Era una exposición con motivo del 50 aniversario de la llegada a la Luna. Y era una exposición que se englobó dentro de ese 25 aniversario de, como dices, de aquel sitio tan maravilloso y estupendo como es el observatorio de la ITA. En la exposición, pues concretamente lo que se pudieron ver fueron distintos objetos que guardaban relación con aquella efeméride. Y la verdad es que quedamos muy contentos porque tuvimos una cantidad de público que sobrepasó las expectativas que teníamos inicialmente. Ujú. La verdad es que están haciendo un gran trabajo. Bueno, vamos a hablar de meteoritos que están, bueno, más que meteoritos, porque el meteorito ya se estudia el meteorito cuando ha impactado contra la Tierra, ¿no? Pero objetos externos, exteriores a la Tierra, ¿no? Que están dentro de las dos órbitas, tanto de la Luna como de la Tierra. Eso me está diciendo que hay unas cuantas piedrecitas por ahí dando vueltas, ¿no? Porque muchos oyentes aún me siguen preguntando, ostras, pero la lluvia de estrellas que realmente, ¿no? Bueno, eso es un meteoro. Eso es diferente, ¿no? Eso son partículas de hielo. Pero cuando estamos hablando de objetos un poquito más grandes, ¿no? Como puede ser una piedra que entra en la atmósfera y produce esos bólidos tan espectaculares. Cuando estamos hablando de esto, es que algunos incluso podrían llegar a hacer hasta daño. Sí, efectivamente. En la vecindad de nuestro planeta tenemos los llamados objetos cercanos a la Tierra o NEOs, que son objetos que pueden tener tamaños muy, muy variables. Pueden ser desde pequeñas piedrecitas hasta pues objetos que pueden tener pues cientos de metros incluso de diámetro o más. La inmensa mayoría de ellos no suponen ningún tipo de riesgo para nosotros porque son objetos pequeños que a lo sumo cuando entren en la atmósfera terrestre pues van a generar una bola de fuego que puede ser más o menos vistosa dependiendo de las circunstancias, pero afortunadamente la atmósfera nos va a proteger de estas rocas porque las va a desintegrar prácticamente a todas a gran altura. Pero luego hay otro tipo de objetos que sí pueden hacernos más daño porque pueden sobrevivir a ese paso a través de la atmósfera terrestre y llegar a provocar pues algún tipo de contratiempo una vez que alcanzan la superficie. Que estos cuerpos realmente que son capturas de la Tierra que ha capturado objetos que venían de más allá de las órbitas tanto lunares como la lunar como la Tierra. Sí, en parte sí. En parte son objetos que han ido siendo capturados por la gravedad terrestre y han quedado pues dentro de ese área de influencia de nuestro planeta. Pero también hay objetos que simplemente pues se encuentran con la circunstancia de que en un momento dado su órbita puede cruzar la órbita de la Tierra. Y en ese cruce se puede dar la carambola cósmica de que el objeto cruce la órbita de la Tierra justo cuando la Tierra está pasando por el mismo punto y entonces se produzca esa interacción con la atmósfera terrestre que en un momento dado pues pueda tener algún tipo de consecuencia o no, dependiendo del tipo de roca que sea. Tú has dicho que tú estás en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. ¿Qué medios utilizáis para poder detectar y por lo menos tenerlos controlados? Pues utilizamos fundamentalmente dos cosas, porque por un lado analizamos cómo estos objetos interactúan con la atmósfera terrestre.
Entonces tenemos una red de cámaras de alta sensibilidad que están continuamente monitorizando el cielo y detectan cuando se produce la entrada de meteoroides, que serían estas rocas, en nuestra atmósfera. Esas cámaras te detectan fenómenos muy variados, desde las típicas estrellas fugaces, que no son más que el efecto luminoso que produce la entrada de una roca muy, muy pequeña, del tamaño de un grano de arena prácticamente, hasta bolas de fuego que generan rocas que pueden tener ya un tamaño mayor. Además, podemos determinar mediante técnicas de espectroscopía, descomponiendo la luz que emiten estos fenómenos, cuál es la composición química de estos objetos. Eso por un lado. Luego, por otro lado, analizamos también cómo estos objetos impactan contra la superficie de la Luna. Y para eso lo que tenemos es una red de telescopios que está englobada dentro del proyecto MIDAS. Y esos telescopios lo que hacen es monitorizar la superficie lunar. Porque lo que sucede en la Luna cuando colisiona una de estas rocas es que allí no hay atmósfera que vaya a proteger a la Luna de estas colisiones, de manera que la roca, cuando se cruza con la órbita de la Luna, va a impactar directamente contra la superficie lunar a una velocidad muy alta. Ese impacto se produce en unas condiciones tan extremas que la roca y parte del suelo lunar en el que impacta quedan inmediatamente vaporizados y se abre un nuevo cráter. Pero en ese proceso de destrucción de la roca se emite un destello de impacto, se emite un pequeño flash, que normalmente dura simplemente una fracción de segundo. Bueno, pues esos pequeños destellos de impacto son los que detectan nuestros telescopios. Y a partir de ahí, analizando la energía de ese destello, podemos averiguar de distintas características de la roca, como por ejemplo qué tamaño tenía, de dónde podía proceder. También podemos saber qué cráter, con qué dimensiones se ha formado en la superficie lunar y podemos combinar ambos proyectos, lo que sucede en la Luna con lo que sucede en la atmósfera terrestre, y a partir de ahí pues llegar a una sinergia bastante interesante sobre cuál es el entorno meteórico de ese sistema Tierra-Luna. Bueno, meteoritos, ya una vez que han impactado con la Tierra, los meteoritos históricos, como puede ser el que formó el cráter de Chicxulub, el de Arizona, todos estos proceden de otra región del sistema solar, ¿verdad? Procedían. Sí, se cree que son objetos que proceden del cinturón principal de asteroides y que en un momento dado han salido de ese cinturón principal de asteroides debido a algún tipo de interacción gravitatoria con otro objeto y han llegado pues a la órbita terrestre y han llegado a impactar contra nosotros. El cinturón de asteroides es la zona del sistema solar en la que mayor cantidad de estas rocas se concentran, pero es un entorno muy dinámico. Es un entorno donde estas rocas pues, pueden colisionar unas con otras y en esas colisiones pues a lo mejor algún fragmento puede salir despedido hacia la órbita terrestre y llegar a impactar contra nosotros. O bien puede ocurrir que cualquier otro objeto que en un momento dado cause algún tipo de perturbación en ese sistema, pues haga que alguna roca de este tipo se desvíe de su órbita habitual y llegue a tener una nueva órbita que haga que el objeto se pueda cruzar con nosotros en un momento dado. Por no hablar también de que hay otras fuentes en el sistema solar de este tipo de rocas, como por ejemplo el cinturón de Kuiper, están los objetos transneptunianos y se cree también que algunos de estos objetos que han impactado contra nosotros pueden haber procedido de esa zona del sistema solar. Objetos que están la mayor parte del tiempo muy, muy, muy distantes de nosotros, pero que en un momento dado, por tener una órbita con una excentricidad pues tan alta, pues pueden llegar a penetrar mucho en el sistema solar interior y llegar hasta la órbita terrestre. La noche de Reyes de... ahora no recuerdo el año, pero sé que era la noche de Reyes porque era una noche muy marcada. Estábamos en el Pirineo y vi un bólido que se fragmentó y era espectacular. Parecía aquello un fuegos artificiales. Y en aquella zona está prohibidísimo tirar fuegos artificiales. Esto es debido a la fricción contra la atmósfera, ¿no? Sí, eso es debido a que la entrada de esta roca se produce a una velocidad elevadísima. Incluso un silbido. Puede producir hasta un Sí, silbido. efectivamente, efectivamente. En algunos casos se llega a oír un sonido muy, muy característico. Y se debe efectivamente a que la roca entra a una velocidad muy grande en la atmósfera. Son velocidades que pueden variar aproximadamente entre los 12 y los 72 kilómetros por segundo.
Eso en la cota más alta equivale a unos 260.000 kilómetros por hora. Y en tiempo, pues eso equivale a atravesar la península ibérica prácticamente de norte a sur en unos 10, 12 segundos. Es decir, ni el AVE. Entonces, en esas condiciones, aunque la atmósfera nos parezca en principio una cosa muy liviana, que movemos así la mano y apenas si notamos algo, cuando un objeto entra a una velocidad tan elevada y se pone en contacto con el aire, la fricción ahí es bastante importante. Todos hemos visto, por ejemplo, en el transbordador espacial, cómo era imprescindible tener algún tipo de protección en la reentrada contra la fricción, porque si no la nave pues, se podía desintegrar. Eso se debe a ese rozamiento con el aire que hace que el calor que se genera ahí en ese momento pues sea un calor bastante grande y que se produzcan subidas de temperatura muy grandes. Entonces, esa fricción es tan grande que la temperatura de la superficie externa de la roca sube hasta varios miles de grados centígrados. Y eso es lo que genera esa incandescencia, esa gran luminosidad que nosotros podemos ver y lo que a su vez hace que la roca se vaya vaporizando y se vaya destruyendo conforme va penetrando en la atmósfera. En el cinturón de asteroides hay diferentes tipos de asteroides. Pueden ser metálicos, medio roca, de hielo. Estos asteroides que nos rodean, que nos están dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿de qué tipo son? Pues pueden ser de todos esos tipos. Pueden ser de todos esos tipos. Pueden ser simplemente objetos rocosos, sin más. Puede haber objetos que sean trozos de metal, sobre todo de hierro y níquel, que son de hecho los que dan lugar cuando llegan a impactar contra el suelo a los meteoritos más vistosos. Los meteoritos que suelen ser de mayor tamaño son los meteoritos metálicos. No porque los trozos de metal que haya orbitando alrededor de la Tierra sean más grandes que los trozos de roca que van orbitando alrededor de la Tierra, sino porque el metal es mucho más resistente y cuando entra en la atmósfera aguanta mejor. Cuando una roca entra en la atmósfera llega a un punto en el que es mucho más fácil que la roca, debido al exceso de presión aerodinámica que está aguantando, estalle y caiga en forma de fragmentos muy pequeños. Eso también ocurre con el metal, pero los fragmentos suelen ser más grandes. Entonces los meteoritos metálicos suelen ser más llamativos que los rocosos. Y luego, por otro lado, pues hay muchos objetos que son trozos de hielo, fragmentos que se han desprendido de cometas y que cuando entran en la atmósfera terrestre pues no van a llegar al suelo porque son objetos muy frágiles que se van a desintegrar con mucha facilidad. Y cuando se produce una bola de fuego asociada a este tipo de objetos, pues suelen ser muy llamativas porque como son trozos muy volátiles, cuando empiezan a desintegrarse en la atmósfera, llega un momento en el que estallan a gran altitud y producen un flash muy intenso, lo que llamamos una fulguración muy intensa. Entonces suelen ser esas bolas de fuego que de pronto van mostrando una serie de explosiones a lo largo de la trayectoria, incluso pueden desaparecer con una fuerte explosión final. Eso es lo que sucedió en Siberia a principios del siglo XX, ¿verdad? No está muy claro. Hay quien especula que lo que sucedió en Siberia fue que entró en la atmósfera un trozo procedente de un cometa y hay quien especula que no, que fue un trozo procedente, una roca procedente de un asteroide. Los científicos no nos ponemos de acuerdo exactamente en qué naturaleza tenía ese objeto, porque hay tanto pruebas físicas que apuntan en un sentido como otras que apuntan hacia otro. Hay algunas que apuntan hacia que el objeto realmente no impactó quizá contra el suelo, sino que simplemente lo que se provocó fue una fuerte explosión a gran altitud que fue la que generó esa onda expansiva que provocó pues eso que hemos visto todos, ¿no? La típica imagen donde se ven esos troncos de árboles caídos en el suelo con una forma de mariposa, si se ve desde arriba, y entonces eso lo explicaría una explosión de ese tipo. Pero es que también una roca procedente de un asteroide, es decir, un objeto rocoso, puede estallar en el aire y producir algo similar. Entonces no está claro. Hace relativamente poco tiempo, pues se anunció que se había, digamos, descubierto un lago en la zona que se pensaba pues que era un lago natural, pero que luego se dijo, no, pues esto más que un lago es un cráter que luego se ha llenado de agua, porque se ha abierto el agujero, porque quizá el objeto que cayó o un fragmento del objeto que cayó impactó con el suelo y al ser rocoso pues abrió eso que ahora vemos como un lago. Se estuvieron haciendo pruebas y allí pues no se halló nada, pero está todo todavía muy en el aire.
El otro día estuve viendo fotografías que nos ha enviado el Curiosity, y el Curiosity se encuentra en un área bastante reducida, ¿no? Muchas personas a lo mejor se pensarán que el Curiosity está dando vueltas por Marte, pero que va, no se ha movido 500 metros a la redonda en todos los años que lleva. Pero es que hay una gran cantidad de meteoritos, sobre todo metálicos. Joder, Marte es el paraíso para un científico como tú, ¿no? Para poder estudiarlo. Es muy curioso y además es que sucede que, claro, la atmósfera terrestre es mucho más densa que la atmósfera marciana. La atmósfera marciana es mucho más tenue. Con lo cual, cuando una roca o un trozo de metal entre en la atmósfera marciana, es mucho más probable que sobreviva a ese paso a través de esa atmósfera y llegue al suelo en forma de meteorito. Es una atmósfera mucho menos agresiva. Además, las condiciones en ese planeta, que está hecho un páramo donde pues, se piensa que hay agua, pero el agua no está ahora mismo, digamos, de forma activa en la superficie, como puede ocurrir en la Tierra, pues puede ayudar esa circunstancia a que esos objetos se conserven mejor durante mucho más tiempo. Aquí, si por ejemplo nos cae un meteorito metálico y cae en una zona muy húmeda, pues es muy probable que el meteorito, a no ser que tenga una composición especial que lo haga más resistente a la humedad, pues acabe siendo sometido a corrosión en un tiempo relativamente corto y acabe desapareciendo. Allí es más fácil que sobreviva. Es algo así como cuando aquí nos cae un meteorito en un desierto. Es mucho más fácil de encontrar porque contrasta muy bien frente a un fondo arenoso y además mucho más fácil que se conserve en un entorno de ese tipo. Bueno, tenemos al hombre del tiempo de Marte, a Jorge Pla, amigo y colaborador y gran amigo mío. Y te tenemos a ti ahora como el hombre de los meteoritos, ¿no? Porque esta última semana has estado muy buscado por los medios de comunicación para explicar un último avistamiento de objeto que ha entrado en la atmósfera bastante potente, ¿no? Pues sí, la verdad es que ha sido una semana muy movida en ese sentido. Y como yo le decía ayer a un colega mío del IAA, decía, bueno, esto es una especie de efecto mariposa, pero cósmico, porque es que aquí una roca que lleva dando vueltas por el espacio miles o incluso millones de años, de pronto un día cae, entra en la atmósfera terrestre y te trastoca completamente todos los planes que tenías tú para ese día, ¿no? Claro. Entonces, es un ejemplo de cómo una roquita que está por ahí desde muchísimo antes de que incluso la civilización humana pues esté aquí en el planeta, de pronto pues te altera el día, ¿no? Y esa roca, pues que se estima que tenía el tamaño de aproximadamente lo que sería un balón de fútbol, generó una bola de fuego muy brillante que sobrevoló el sur de la península ibérica. Y la verdad es que dio lugar a unas imágenes muy llamativas. Y por suceder también a una hora, que tampoco era una hora muy tardía, ocurrió a las 12:15 de la madrugada del día 17, pues hubo gente que consiguió verla y consiguió verla desde distancias relativamente grandes, porque la roca sobrevoló el sur de Extremadura, sobrevoló la provincia de Badajoz, pero por ejemplo se pudo ver desde toda Andalucía, pero es que hoy ha habido una persona que me ha escrito desde Madrid diciendo que también lo vio y de hecho tengo más testimonios de personas que lo vieron desde esa zona del país. Entonces también es un ejemplo de cómo este tipo de fenómenos es o puede llegar a ser tan luminoso que lo vemos desde distancias muy grandes y muchas veces uno se encuentra con el hecho curioso de que alguien te dice, no, no, pues yo lo vi desde tal sitio y oye, que ha caído detrás de tal edificio o ha caído detrás de tal monte que tenía delante. Y tú ya sabes que eso no ha sido así. Tú ya sabes que esa persona lo ha visto y lo confirmas cuando haces el análisis, que esa persona ha visto algo que ha ocurrido a lo mejor a 500, 600 kilómetros de distancia, debido precisamente a la alta luminosidad. Yo recuerdo un caso muy llamativo de una bola de fuego que sobrevoló la Comunidad de Madrid, no recuerdo ahora mismo si fue en el año 2014. Bueno, pues lo curioso fue que esa bola de fuego sobrevoló la Comunidad de Madrid, pero iluminó Sierra Nevada, en Granada. Es decir, que las cámaras que teníamos allí de pronto detectaron cómo la sierra, cómo la montaña se iluminó.
Y es algo tremendamente llamativo cómo este tipo de fenómenos, aunque ocurran a distancias muy grandes, pueden resultar muy llamativos a gente que está precisamente muy distante debido a su gran luminosidad. La verdad es que es interesante, lo que pasa que da un poco de canguele, ¿eh? Que cuando ves, estás en el a mí me ha pasado alguna vez que otra que, bueno, la típica estrella fugaz, no, porque esta no, pero cuando esa que te he comentado de la Noche de Reyes, eso fue súper espectacular, además con silbido, y nos quedamos así un poco impactados, ¿no? Pues, ostras, estamos todos bien, porque da un poco, sigue dando respeto. Sí, yo siempre digo que tengo la suerte de grabar este tipo de fenómenos, pero la mala suerte de que siempre lo veo todo en diferido y a través de cámaras. Pero sí me sucedió en una ocasión que lo vi con mis propios ojos y además fue una situación muy curiosa porque estaba con más gente, era ya de madrugada, bastante entrada la madrugada en el campo, y recuerdo perfectamente cómo de pronto, porque claro, cuando sales al campo y sales a observar, pues la regla básica es no encendáis luces brillantes, por supuesto no encendáis la luz larga del coche, si os vais a ir o vais a llegar. Y claro, de pronto noto una luz tremendamente brillante detrás y yo pensé, ya está aquí el gracioso de turno que ha puesto la luz larga del coche y cuando me di la vuelta, miro hacia arriba y veo una bola de fuego enorme de color verde soltando chispas que dije yo, ostras, esto es impresionante y por primera vez lo he visto con mis propios ojos y sé lo que se siente. Y te quedas con la boca abierta y ahí estaba todo el mundo mirando y nos quedamos todos diciendo, vaya trozo de roca que tenía que haber sido esto. O sea, es una cosa espectacular. ¿Y se puede saber por qué de color verde? Pues eso depende de dos factores. El color que muestran estas bolas de fuego depende, por un lado, de la composición que tengan, porque lo que sucede cuando la roca se calienta es que emite luz y cada átomo, cada molécula que haya va a emitir un tipo de luz, emite su propio espectro, como se dice, y ese espectro viene a ser una especie de código de barras que cuando lo analizamos nos dice qué es lo que hay ahí. Pero es que también se calienta el aire que está en torno a la roca, con lo cual parte de la emisión se debe sobre todo al oxígeno y al nitrógeno que hay en la atmósfera terrestre. Entonces, en la atmósfera terrestre el oxígeno está en capas más bajas que el nitrógeno y muchas veces vemos cómo estas bolas de fuego empiezan con un color rojo y luego continúan con un color verde. Y cuando eso sucede es porque la emisión principal se está debiendo a los gases atmosféricos, porque el nitrógeno tiende a dar un color rojizo y el oxígeno en algunas de las bandas en las que emite da el color verdoso. Entonces hay gente que dice, no, yo la he visto roja, pero luego ha cambiado de color, como esta que comentábamos antes del día 17. Ocurrió eso y en la imagen se ve claramente cómo empieza con tono rojo y acaba con tono verde. Entonces muchas veces son los compuestos atmosféricos y otras veces, o mejor dicho, más que otras veces, lo que sucede también es que estas emisiones atmosféricas se combinan con las emisiones de los propios elementos que hay en la roca. Y, por ejemplo, el magnesio que hay en la roca, que suele ser uno de los compuestos abundantes, da un tono verde. El hierro suele dar tonos de color violeta o azul. El sodio da un tono amarillo anaranjado muy característico. Entonces, al final, tienes ahí una gama de colores representativa de lo que tienes en el objeto y de la interacción que está teniendo ese objeto con la propia atmósfera. Seguro que habrá muchos oyentes que estarán pensando, oye, yo quiero utilizar mis recursos para construir una especie como interferómetro óptico y, no sé, me lo estoy imaginando, ¿no? Por toda la península ibérica, pues diferentes cámaras que estén trabajando cada noche. Seguro que habrá oyentes, porque te puedo asegurar que hay oyentes para todo, porque hay algunos que se están construyendo, hay un colega de Málaga se está construyendo un interferómetro a base de parabólicas, una radioantena, o sea, una radioantena, no, un radiotelescopio, perdón, con cinco parabólicas. O sea, oyentes para todo hay. Entonces, si un oyente no sé, oye, yo quiero colaborar con el Instituto de Astrofísica de Andalucía, puedo enviar mis imágenes, ¿se puede hacer de alguna manera? Pues tenemos colaboración, de hecho, con distintas personas y a distintos niveles. Colaboraciones
que van desde la gente que de pronto ha observado algo y te escribe a través de Twitter, que es una herramienta muy eficaz para saber al instante qué ha ocurrido. Muchos de los avisos a mí, de hecho, me llegan a través de Twitter. Estás a lo mejor una noche pues que ya te vas a ir a dormir o estás con otra cosa, estás apuntando a la luna con los telescopios a ver cómo impacta una roca contra la superficie lunar y de pronto empieza a saltar de Twitter y dices tú, algo ha pasado aquí. Y efectivamente te informan de que ha ocurrido una bola de fuego que se ha visto desde tal sitio. Y ya te pones en marcha y empiezas a analizar. Y luego también hay personas pues, que hacen sus detecciones con sus cámaras de una forma totalmente a lo mejor fortuita o porque a lo mejor tienen una cámara dedicada a eso y entonces pues también contactan con nosotros y nos dicen, oye, mira que tengo estas imágenes por si os pueden ser de utilidad y tal o cual cosa. O sea que hay colaboraciones a distinto nivel. Bueno, pues los oyentes que estén interesados, ya sabéis, podéis mandar por Twitter vuestras imágenes, que seguro que van a ser muy, muy interesantes tanto para el Instituto de Astrofísica de Andalucía como para el resto de la comunidad científica. Ya para finalizar, la pregunta que seguro que te habrán hecho muchas veces, pero es que es la pregunta que a muchos les gustará escuchar tu opinión y a otros no. La Tierra está amenazada. Bueno, eso seguro, o sea, porque vivimos en un universo muy dinámico, no tan agresivo como cuando se formó el sistema solar, la época de los grandes impactos, pero todavía existe posibilidad de que pueda haber una piedra y que nos pegue un susto bien gordo. Pero de aquí a unos años existe la posibilidad de que podamos recibir un impacto que pueda ser sonado. Cuando digo sonado no me refiero a que caiga, yo qué sé, en el mar y bueno, y haga sino aquellos contundentes. Pues la posibilidad existe y existe por el siguiente motivo. Hay distintos programas de observación, sobre todo llevados a cabo por las grandes agencias espaciales, la NASA y la Agencia Espacial Europea, que se dedican a escudriñar el cielo para detectar nuevos asteroides y otro tipo de objetos que puedan en un momento dado suponer un riesgo para nuestro planeta. Y sobre todo ahí tenemos a los objetos potencialmente peligrosos, que casi todos son asteroides, que son objetos que tienen un tamaño y que pueden acercarse en un momento dado a la Tierra lo suficiente como para representar ya un peligro, en caso de impacto, un peligro grande. Ninguno de los que hay identificados hasta ahora, y son casi 2000, del orden de 2100, ninguno de ellos va a suponer una amenaza en los próximos 100 años. Pero sucede una cosa, tenemos identificados los que hemos detectado, pero no los tenemos a todos detectados ni controlados. Entonces, cabe perfectamente la posibilidad de que en un momento dado surja algún objeto que no teníamos identificado y que nos llevemos la sorpresa de que pueda suponer una amenaza. Sobre todo objetos que en un momento dado pues, puedan proceder de zonas muy lejanas del sistema solar, como yo decía antes, que son objetos que a lo mejor pues, están la inmensa mayoría del tiempo en zonas muy, muy lejanas, de forma que el objeto en sí no lo podemos detectar, pero que esa órbita, debido a la excentricidad que tiene, en un momento dado se pueda o puede hacer que el objeto entre en el sistema solar interior y pueda suponer algún peligro para nosotros. Entonces, son el tipo de objetos que menos controlados tenemos. Y de hecho, había, digamos, cierta venta, por decirlo de alguna forma, por parte de la NASA de que ya se habían identificado más del 90% de los objetos que podían suponer algún peligro para nosotros, pero eso pues era una falacia por la sencilla razón de que si no sabes cuál es el número total de objetos, no puedes saber qué porcentaje has determinado. Simplemente, pues eso vino de que el presidente de Estados Unidos en su día le ordenó a la NASA que identificase al menos el 90% de los objetos con los fondos que le iba a dar, con lo cual la NASA dijo, pues sí, pues hemos identificado con este presupuesto el 90% de los objetos. Pero eso que muchas veces uno se encuentra por ahí, quien está investigando sobre ese tema, pues sabe que realmente no conocemos todo lo que hay y que en un momento dado, por supuesto, podríamos encontrarnos con algún tipo de problema. Por eso es tremendamente interesante, porque cuando uno dice, bueno, es que en los próximos 100 años
ninguno de los objetos va a suponer una amenaza. Alguien puede decir, oye, ¿y por qué gastamos dinero en eso? Si de aquí a 100 años nos va a suponer una amenaza, pues ¿para qué vas a poner más telescopios para seguir escudriñando el cielo? ¿Y para qué vas a seguir? Pues mire, por la sencilla razón de que es que no está todo identificado. Y entonces hay que continuar detectando este tipo de rocas por lo que pueda ocurrir en el futuro. De hecho, incluso las rocas que están identificadas no tienen órbitas que sean inamovibles, sino que son objetos que en un momento dado, si pasan cerca de otro objeto del sistema solar, que tenga una gravedad lo suficientemente grande como para perturbar su órbita inicial, puede hacer que luego caigan en una órbita modificada y esa órbita modificada les lleve a un rumbo de colisión con nuestro planeta. Entonces, los objetos que están identificados continúan siendo estudiados, de forma que se hace un cálculo de su órbita, un recálculo de esa órbita cada X tiempo para afinar esa órbita y ver cómo esa órbita ha podido modificarse. Y ya, ahora sí que ya finalizo con esta pregunta. ¿Existen otros cuerpos, aparte de la Luna, los denominados troyanos? ¿Qué son estos cuerpos? Pues los troyanos son grupos de asteroides que tienden a agruparse entre sí debido a la naturaleza de la interacción gravitatoria, sobre todo de la de Júpiter. Sobre todo cuando se habla de troyanos se suele hablar de Júpiter. Debido al tipo de interacción gravitatoria que provoca Júpiter, es más probable que determinados tipos de objetos, determinados tipos de rocas tiendan a concentrarse en determinadas zonas de la órbita de ese planeta. De forma que van siguiendo un camino similar y se piensa que en el caso de la Tierra pues puede ocurrir un fenómeno similar, de forma que la Tierra se ha especulado con que podía tener otra pequeña luna, por supuesto muchísimo más pequeña que lo que conocemos como luna, que nuestro satélite natural, y que sea una roca que esté capturada en una órbita de ese tipo, en un punto orbital de ese tipo, y son zonas de órbita que son estables, donde los objetos pueden tender a agruparse y donde puede ocurrir que esos objetos se mantengan ahí durante un determinado tiempo debido a esa estabilidad que le da la interacción gravitatoria del cuerpo mayor que está fundamentalmente generando esa interacción. Bueno, voy a hacerte una pregunta, no sé si realmente tiene mucha lógica lo que te voy a preguntar, pero bueno. ¿Por qué Venus no tiene lunas? Teniendo una masa y una gravedad parecida a la Tierra. Pues es una pregunta interesante porque no hay ningún motivo en principio por el que no pueda tenerlas. Es decir, podría tener lunas igual que lo podría tener la Tierra, igual que las puede tener Marte. Las que tiene Marte se sabe que son dos asteroides capturados. O sea, que no son objetos que se hayan formado en torno a ese planeta en las etapas iniciales de formación del sistema solar y que hayan permanecido ahí, sino que Marte pues no tenía lunas y en un momento dado su gravedad capturó a Phobos y a Deimos. Nuestra luna, en el caso de nuestra luna, pues todavía hay cierta controversia sobre cómo se formó. Hay teorías que dicen que también es otro objeto capturado. La teoría más aceptada, sin embargo, dice que se generó debido al impacto de un protoplaneta del tamaño de Marte con la luna. Hace ya mucho tiempo, vamos, en las primeras etapas de formación del sistema solar. Y en el caso de Venus, pues podría haber sucedido un fenómeno similar que podría haber generado alguna luna en torno a ese planeta, pero simplemente pues no la tiene, pero no hay ningún motivo, no se puede decir, no es que como está más cerca del Sol, pues no, porque en el entorno de Venus la gravedad que predomina es la de Venus y un cuerpo que se ha capturado por la órbita de Venus podría perfectamente estar orbitando al planeta Venus. Entonces, no hay ningún motivo especial por el que no la tenga. Ni las piedras quieren ir a Venus, ¿verdad? La verdad es que es un entorno como para pensárselo dos veces, ¿eh? Yo recuerdo de pequeño, una de las primeras imágenes que a mí me impactaron fue la de una sonda soviética. Venera. No sé, la Venera, exactamente. No lo quería decir porque digo, voy a meter la pata. La sonda Venera, que se posó sobre Venus y se ve una imagen en blanco y negro, por supuesto, por lo menos la que yo vi en el libro era en blanco y negro, en la que se veía una de las patas de la sonda. Y esa sonda, pues por lo visto, duró allí nada. Unos 5 minutos. Aplastada por toda la presión que tiene la atmósfera. Efectivamente.
Efectivamente. Entonces, yo siempre he tenido a Venus como eso, como un entorno que la verdad es que como que no es muy apetecible para hacer nada, ¿no? Ni siquiera una Bueno, misión espacial. Los futuristas hablan de posibles colonias en Venus en la atmósfera, en las capas altas, las nubes altas de la atmósfera, que son ricas en oxígeno y agua. Más abajo hay nubes de ácido sulfúrico, entonces no sé qué no. Pero en esas capas no hay una especie como de dirigibles permanentes allí. Yo no sé para qué. Se lo supongo que será para estudiar el planeta o algo, pero que en principio. Para vivir lo veo muy inseguro, porque pero como el dirigible falle ya sabes lo que te va a ocurrir. O sea que... Pero lo interesante que tiene Venus es que lo podemos tener como referente para qué se podría convertir la Tierra si no la cuidamos, ojo. Ah, no, eso por supuesto. Eso por supuesto. O sea que es un planeta muy, muy similar al nuestro. Y en ese sentido, pues claro, nos está diciendo algo, igual que nos dice algo Marte también, respecto al entorno que tenemos y a cómo tenemos que cuidar el planeta que tenemos. Pues muchísimas gracias, José. Tengo muchas ganas de volverme a juntar contigo porque lo de Asteroide del año verano pasado fue maravilloso. Me gustó mucho aquella noche. Estabas muy liado presentando tu exposición, pero bueno, a ver si podemos quedar un día a tomar unas cervecitas. pues tranquilamente. Y nada, un fuerte abrazo y nos vemos en otra ocasión. Venga, muchísimas gracias por todo y un abrazo muy fuerte. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy con nosotros tenemos a un nuevo amigo y colaborador que vas a presentar tú, José.